Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Vamos a desvelar los mensajes secretos que han salido a la luz, involucrando a dos nombres que seguramente les suenan, Ira y Kerem, y por supuesto, la siempre presente Hande. Sí, amigos, este es el escándalo del que todo el mundo habla, y aquí vamos a desgranar cada detalle. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es bastante jugoso. Los rumores sobre las dinámicas entre Ira, Kerem y Hande han estado flotando en el aire durante un tiempo, pero ahora, parece que han salido a la luz evidencias concretas, o al menos, lo que la prensa y los fans interpretan como tal. Estamos hablando de mensajes, supuestamente interceptados o filtrados, que pintarían un panorama muy diferente al que conocíamos o al que nos habían mostrado. La idea general es que existían comunicaciones privadas que, de ser ciertas, podrían reescribir la historia de sus relaciones. ¿Qué tipo de mensajes son? ¿Qué revelan? ¿Hasta qué punto son veraces? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer y a las que intentaremos dar respuesta. Es importante recordar que en estos casos, la información que circula puede ser confusa, amplificada o incluso distorsionada. Nuestro objetivo es presentarles los hechos tal como se han reportado y analizarlos de manera objetiva, para que ustedes mismos puedan formarse una opinión. Para empezar a desenredar esta madeja, debemos situarnos un poco. Ira y Kerem, por un lado, han tenido una relación pública que, si bien ha pasado por altibajos, se mantenía bajo ciertos parámetros. Y Hande, por otro lado, es una figura que a menudo se ha visto en medio de las dinámicas de pareja de otros, ya sea como amiga, colega o en ocasiones, como un punto de controversia. La novedad es que estos mensajes parecen conectar a los tres de una manera inesperada. Las filtraciones, según lo que se dice, sugieren conversaciones que van desde lo casual hasta lo íntimo, y lo más impactante es que parecen haber ocurrido en momentos clave, quizás cuando la relación de Ira y Kerem atravesaba dificultades o justo después de alguna ruptura o distanciamiento. Se habla, por ejemplo, de mensajes de apoyo de Hande hacia Kerem, o viceversa, pero la naturaleza de este apoyo es lo que ha levantado cejas. ¿Era un apoyo puramente platónico y de amistad, o había algo más? Los mensajes filtrados, si son genuinos, podrían indicar un nivel de complicidad que trasciende la amistad convencional. Algunas de estas comunicaciones datan de periodos en los que tanto Ira como Kerem ya habían hecho pública su relación o su ruptura, lo que añade una capa extra de complejidad y controversia. Imaginen leer un mensaje de alguien cercano a tu pareja, o a tu expareja, que sugiere un conocimiento profundo de sus estados de ánimo, sus secretos, o incluso planes futuros. Eso es precisamente lo que se rumorea. Ahora, ¿quiénes son estas personas y por qué su vida privada genera tanto interés? Ira y Kerem son figuras reconocidas en el ámbito del entretenimiento, y sus carreras, sus vidas personales, son seguidas de cerca por miles, si no millones, de seguidores. Hande igualmente tiene una base de fans muy leal. Cuando estas figuras públicas se ven envueltas en polémicas, especialmente relacionadas con sus relaciones, la atención mediática y de los fans se dispara. Las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones, teorías y debates. Los mensajes específicos que han salido a la luz varían en su contenido, pero hay patrones recurrentes. Por un lado, se habla de mensajes que Ira habría enviado a un tercero, expresando su descontento o sus sospechas sobre la relación con Kerem, y en estas conversaciones, el nombre de Hande habría surgido como una posible causa de conflicto. Por otro lado, también se han filtrado supuestas conversaciones entre Kerem y Hande, donde se intercambian confidencias, se hacen planes para verse o se comentan aspectos de sus vidas privadas de una forma que algunos interpretan como demasiado íntima para ser solo amigos. El problema principal con estas filtraciones es su autenticidad. ¿Cómo sabemos que son reales? La primera regla del periodismo de espectáculos y en general es ser cautelosos. A menudo en este mundo la información se fabrica, se manipula o se saca de contexto. Sin embargo, hay veces en que las filtraciones son difíciles de desmentir, especialmente si provienen de fuentes que parecen tener acceso directo. Lo que sí es innegable es el impacto que estas supuestas revelaciones han tenido en la percepción pública de Ira, Kerem y Hande.
Las redes sociales. Como siempre, han jugado un papel crucial. Se han creado cuentas dedicadas a analizar cada palabra, cada emoji, cada hora de envío de estos mensajes. Los fans se dividen entre quienes defienden a sus ídolos, quienes los critican duramente y quienes simplemente disfrutan del drama. Es un fenómeno fascinante, aunque a veces un poco triste, ver cómo la vida privada de las personas se convierte en un espectáculo público. Analicemos un poco el posible impacto de estos mensajes. Si son ciertos para Ira, esto podría significar una traición, una doble vida por parte de Kerem, o al menos, una falta de honestidad. Para Kerem, las consecuencias podrían ser una crisis de imagen pública, pérdida de contratos o el rechazo de parte de su audiencia. Para Hande podría significar ser etiquetada como una destructora de parejas, o enfrentar una ola de críticas por su supuesta participación en asuntos ajenos. Sin embargo, también debemos considerar que las interpretaciones pueden ser erróneas. Un mensaje que parece coqueto puede ser simplemente una broma entre amigos. Una conversación íntima podría ser simplemente el desahogo de dos personas que confían el uno en el otro. La clave está en la falta de contexto y la subjetividad de la interpretación. Cuando lees un fragmento de una conversación, sin saber quién más estaba presente, cuál era el estado de ánimo general, o cuáles eran las circunstancias exactas, es muy fácil sacar conclusiones precipitadas. Y esto es precisamente lo que ocurre en el circo mediático. Se toman las partes más jugosas, se magnifican, y se presentan como la verdad absoluta. Otro punto a considerar es el de la ética de la filtración. ¿Quién se beneficia de exponer estas conversaciones privadas? ¿Es un ex empleado, un rival, un amigo despechado? La intención detrás de la filtración puede ser tan importante como el contenido mismo de los mensajes. A veces se busca dañar la reputación de alguien, o desestabilizar una relación. Por ahora, lo que tenemos son especulaciones, fragmentos de conversaciones y el ruido de las redes sociales. Ni Ira, ni Kerem, ni Hande han hecho declaraciones oficiales contundentes desmintiendo o confirmando la autenticidad de todos los mensajes. Las pocas apariciones públicas o comunicados suelen ser evasivos, lo que solo alimenta más el misterio. Y es en esa ambigüedad donde prosperan los escándalos. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar de estos artistas, es un escenario muy difícil. Su vida privada está expuesta, sus relaciones son cuestionadas, y cualquier intento de aclaración puede ser malinterpretado. A veces el silencio es la única estrategia que les queda, esperando que la tormenta pase. Lo que está claro es que estos mensajes secretos han abierto una caja de Pandora. Han expuesto una posible faceta oculta de sus vidas, han generado debate y han puesto a prueba la lealtad de sus fans. La pregunta que nos queda a todos es, ¿cuánto de lo que se dice es verdad? Y más importante aún, ¿hasta qué punto debemos involucrarnos en la vida privada de figuras públicas? Hemos explorado las diferentes facetas de este supuesto escándalo, desde la naturaleza de los mensajes hasta el impacto en las vidas de Ira, Kerem y Hande. Hemos visto cómo las redes sociales han amplificado la situación y la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Al final del día, la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece, y la interpretación de estos mensajes depende en gran medida de quien los lea y de sus propias preconcepciones. Y así llegamos al final de este análisis. Hemos intentado desgranar los supuestos mensajes secretos que han involucrado a Ira, Kerem y Hande, un verdadero escándalo que ha capturado la atención de muchos. Hemos visto cómo estas filtraciones, sean reales o no, han generado un torbellino de especulaciones y han puesto en entredicho las relaciones entre estas figuras públicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestro análisis. Esperamos que les haya resultado intrigante e informativo. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los mensajes son auténticos? ¿Cómo interpretan las supuestas conversaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.